A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana. Domingo, el falso día de descanso. Domingo, el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la ley de Dios eterna e inmutable, cambiándole el sábado de culto a Dios, pasándolo al domingo, al culto al sol, al culto a Mitra, el culto a Satanás. No fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron, no fueron los apóstoles de Jesús, no fueron los discípulos de Jesús los que adulteraron la ley de Dios, cambiando el culto del sábado al Dios vivo y eterno, al domingo, al culto a Baal, al Dios Sol, a Mitra y al Papa y a Satanás. No fueron el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles del Señor Jesucristo los que cambiaron, mutilaron, adulteraron la ley y cambiaron el día de culto del sábado al único Dios vivo y eterno, al día domingo, que quiere decir día del sol. En inglés, Sunday quiere decir, queridos amigos, día del sol. En alemán, Sonntag quiere decir también, queridos amigos, día del sol. Nuestro día domingo, el nombre domingo en español quiere decir también día del Dominus Dei en el idioma de misterio, queridos amigos de la religión falsa del sistema romano papal. Dominus Dei quiere decir día del Señor, pero no para referirse al Señor
vivo y eterno, al creador de los cielos y de la tierra. No, queridos amigos, los paganos en Roma y en todos los imperios paganos le llamaban al domingo el día del Señor para referirse a su dios sol de turno. Así que Dies Domini era para referirse al Señor Dios Mitra, al Solis Invictus, al Dios Sol, queridos amigos. No fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron, fue el sistema romano papal. Sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga todas las palabras que ese cuarto mandamiento tiene. Oiga esas palabras, como dice, y habló Dios todas estas palabras. Así comenzó Dios allá en el monte Sinaí dando la ley, que no es la única ley, no, la ley que Dios dio en el monte Sinaí es simplemente una copia de la original que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Esa del Sinaí es una copia, una réplica. Los hombres pueden despedazarla, pueden volverla a pedazos, pueden adulterarla, pueden mutilarla, pueden dividirla, pueden agregarle, pueden añadirle, disminuirle, como ha hecho el sistema romano papal, queridos amigos, pero finalmente el día del juicio se va a poner es la original, la verdadera. Y nos dice el Espíritu de la profecía, queridos amigos, que antes de la segunda venida de Cristo, esa ley va a aparecer en el cielo, queridos amigos. Van a aparecer las tablas de Dios en el cielo, y que cada hombre, cada mujer que viva en esta tierra en ese momento va a poder leerla en su idioma, en su propio idioma, para que vean, queridos amigos, de qué se los acusa y de qué es que este mundo y por qué va a ser destruido, porque será emplazado y ha sido emplazado ante la Corte Suprema Celestial, queridos amigos, de alta traición. Oiga todo lo que dice este mandamiento. El cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Es claro, dice el hebreo Shabbat, que en nuestro idioma español quiere decir sábado, y Shabbat, sábado en el original quiere decir descanso, reposo, cesación de trabajo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, dice, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, queridos amigos. Ese es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. El cuarto mandamiento es el único mandamiento de la santa y eterna ley de Dios que nos dice, queridos amigos, el nombre del legislador que da esta ley. Jehová lo llama, y nos da también el título del legislador, queridos amigos, que creó todo lo que es y existe. Lo llama el Creador, y es el cuarto mandamiento también, el único mandamiento de la ley de Dios que nos dice a nosotros los límites de este legislador, de este creador, de este Dios vivo y eterno, queridos amigos, único, el único Dios vivo y eterno. Nos dice que los límites de su reino son los cielos y la tierra y el universo. Dice, en 6 días creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Y este cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios es el único mandamiento que nos dice a nosotros quienes deberían ser los súbditos de este legislador, de este creador, de este Dios Jehová, de este único Dios vivo y eterno. Nos dice la Escritura, queridos amigos, todo lo que respira, alabe a Jehová.
Ese es el cuarto mandamiento, queridos amigos, de la santa y eterna ley de Dios. Y este es el único mandamiento que nos dice a nosotros que no solamente el Señor al único día que le puso nombre fue al sábado, al llamarlo Shabbat, de donde desciende a nuestro idioma español la palabra sábado, sino que también le colocó, le dio una ubicación entre los 7 días de la semana. Dice el Señor, es el séptimo, se llama sábado y es el séptimo. No como dice el sistema romano papal, dice que es el octavo día que hay que adorar. Mire, embrutecidos y entontecidos. Dice que no es el séptimo y no el octavo. Al primer día le llaman dice que el octavo. Mire usted la locura, la demencia que se ha apoderado, como dice el Señor, que estos hombres que se declaran en honra y ensalzados por los hombres, dice que cuando no entienden las cosas de Dios son igual que las bestias que perecen. Así nos dice el Señor. Entonces vemos nosotros que el Señor nos dice que el cuarto mandamiento es el mandamiento que nos llama a obedecer y adorar a Dios. ¿En qué día? En el sábado. Todos los que se van a brincar allá a las iglesias y a oír misa entera todos los domingos, se van a adorar, a hacerle culto ¿a quién? A su majestad satánica, queridos amigos. Eso lo dice el Señor. Eso lo es así, de claro, de simple y de directo, sin curvas, sin anestesia, queridos amigos, sin paños tibios, sin curvas. Directo, el mensaje dice el Señor que hay que darlo así, que a los hombres hay que decirles la verdad aunque no la crean, que hay que declararles la verdad aunque sea por el oprobio, el desprecio y el aborrecimiento que le impongan, pero hay que decirle la verdad, y la verdad es dura, pero al fin verdad, dice el mundo y dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Y el Señor amorosamente se dirige a este mundo y le dice: el secreto de la felicidad, el secreto de la paz, el secreto de la prosperidad que tanta preocupación le da al mundo hoy de tener, el secreto de la vida eterna, el secreto de la salud y de la vida, queridos amigos. Oiga, escrito está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Guárdelo allí, anótelo, para que usted conozca el secreto de todo esto: prosperidad, felicidad, paz, abundancia, vida eterna. Óigalo como dice. Amorosamente, ¿quién diera, dice el Señor? ¿Quién diera? No yo, otro. ¿Quién? Otro diera. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, queridos amigos? Eso es lo que vemos nosotros. Estamos estudiando entonces lo terrible de esta hora, que es el culto a los ídolos, queridos amigos. Miren, escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. La palabra de Dios es la que va a juzgar al mundo, es la que va, queridos amigos, a abrir y cerrar los cielos, es la que tiene poder para salvar, es la poder que tiene poder. Esta es la llave del Señor, no las llaves del Papa, la llave del reino de Dios, las llaves de las cuales Jesús le habló al apóstol Pedro, son su palabra. Ellas son las que tienen poder para abrir y cerrar. El que lea aquí se nos dice a nosotros cómo entrar al cielo y cómo quedar excluidos del cielo. Así de simple y de sencillo. Nuestro único interés entonces es de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Una bienvenida a nuestros amigos. Todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Muy bien, ayer hablábamos, queridos amigos, de un tema bien terrible, bien álgido en la historia de la humanidad, bien trágico. La cosa más terrible de la humanidad, el más grande mal que ha sufrido la humanidad, la más grande de las calamidades que ha tenido la humanidad es la historia papal, olvidar la historia papal. Eso es lo más grave que le ha ocurrido y que le está ocurriendo a la humanidad, es olvidar la historia del sistema romano papal. Y van junto con el sistema romano papal al abismo, queridos amigos, y a enfrentar el último gran conflicto entre Cristo y Satanás, para que finalmente queden enfrentados los dos misterios: el misterio de la piedad, el Dios que se hizo hombre,
en su segunda venida, y el misterio de la iniquidad. El hombre que se ha hecho Dios, el Papa, enfrentados cara a cara en la segunda venida de Cristo, porque dice que a la segunda venida de Cristo el Papa va a estar allí vigente, queridos amigos. Plagas no los matarán, ninguna de las tormentas ni de las pestes que van a haber matarán al Papa, queridos amigos, y ni a su clero, ni a sus obispos, ni a sus arzobispos, ni a sus cardenales. Los va a permitir el Señor allí para que se enfrenten cara a cara ¿con quién? Con el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, los que se han hecho Dios sobre la tierra, dizque representantes de Cristo en este mundo. ¿Para qué? Para, queridos amigos, hacer todo lo opuesto y lo contrario. Ayer estudiamos sobre la Inquisición, una cosa horrible y espantosa. Hoy solamente quiero comentarles bravo y brevemente que la Inquisición, llamada el Santo Oficio, llamada el Santo ¿qué? Oficio, mire, santo, imagínense, ponerle esos adjetivos de santo a semejante sarracina, semejante prácticas de tortura y de muerte y de provocar dolor alargando la muerte, queridos amigos. La Inquisición llamada el Santo Oficio, oiga, la santa empresa, la santa profesión, el santo trabajo, el Santo Oficio, fue instituida por Inocencio III, queridos amigos, y ese Inocencio III que se llamó Giovanni Lotario y se puso como apodo el de alias Inocencio III, porque ya ustedes saben que los papas se ponen un apodo, ellos tienen un nombre, por ejemplo el de ahora se llama Jorge Mario Bergoglio, pero él se puso el apodo, el alias de Francisco, siempre ha sido así. ¿Para qué? Para equipararse a los reyes, así, porque como un papa no desciende, no tiene ascendencia de sangre azul de ninguna parte, no tiene ascendencia de reyes, no tiene ascendencia de príncipes, ni de condes, ni de ducados, ni de principados, ni de nada de eso. Entonces ellos para equipararse a los reyes, como Luis XV, 15 Luises, como Enrique VIII, 8 Enríquez, como Pedro V, así, de los reyes, de las naciones, de los pueblos, por ellos no quedarse atrás y ellos también figurar, pero queridos amigos, todos descienden. Un papa es un hombre con una historia pasada oscura, que nadie la sabe y de pronto aparece para ser honrado, para ser alabado, besado, ensalzado, declarado Dios en esta tierra y en este mundo. Entonces el día que lo nombran, el día que lo eligen sus cardenales, sus políticos, entonces le preguntan en el idioma de misterio, quo nomine vis vocari, quo nomine vis vocari, ¿qué quiere decir en el idioma de misterio? ¿Con qué nombre desea ser conocido? O le dicen también, quo modo vis vocari, ¿cómo quiere ser llamado? Entonces él se pone el apodo que él quiere ponerse y así de esa manera se llaman. Por eso los nombres de los papas son uno y los alias o apodos son otros, queridos amigos. Entonces alias Inocencio III la instituyó y la perfeccionó bajo el segundo papa después de él, que se llamó Ugolino, de la familia de los condes de Segni, y se puso como apodo o alias Gregorio IX. Era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes, es decir, los que se oponían al Papa, los que querían leer la Biblia, los que querían hacer la voluntad de Dios, esos eran enemigos del Papa. Bajo ella, bajo la Inquisición, a todos se les exigía informar contra los herejes. Usaron la confesión, queridos amigos, para que los chivatos, los que eran súbditos del sistema romano papal, los que seguían detrás del papado, los que querían halagar al Papa, los que querían ganar indulgencias con el Papa, fueran a denunciar a sus vecinos, a sus amigos, aún a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, fueran a denunciar a los ciudadanos, queridos amigos, para ganar ínfolas. Y de esa manera también era para muchos iban y decían, vea, ese es hereje, ese tiene Biblia, pero para que lo mataran, para que lo quemaran, y él deshacerse de una deuda, o de una inquina, o de una venganza. De esa manera usaron la confesión para eso, queridos amigos. Iba allá, yo tenía uno que le debía mucho dinero, entonces iba y lo aventaba allá ante la Inquisición, y ahí mismo lo cogían y lo quemaban, yo quedaba libre de la deuda. O si yo tenía algún enemigo, también iba allá y decía que este era, también quedaba libre del enemigo. O el mismo sistema
sistema romano papal, cuando querían apropiarse de las riquezas y el poder de una familia, declaraban entonces que esa familia, por cualquier razón, era, queridos amigos, herejes, los mataban, los quemaban y se repartían las riquezas, las propiedades, los bienes. Para eso usaron. ¿Ustedes recuerdan en estos días? Con alborotos de una banda de criminales que mataban por allá en un pueblito del departamento de Antioquia, cómo había entre ellos un cura, queridos amigos, y ese cura a través de la confesión oía, queridos amigos, preguntaba, indagaba, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quién es? Y dice que después a las 2, 3 de la tarde salía de sus confesiones y se sentaba con los sicarios, con los bandidos, y les decía los nombres y fulano de tal, y esos iban, y la noche mataban a todas esas gentes. Así, siempre lo han hecho y lo han usado así, queridos amigos. Así que el inquisidor pronunciaba la sentencia y la víctima era entregada a las autoridades civiles para ser encarcelada de por vida o para ser quemada, matada o torturada. Lo mismo que hicieron, queridos amigos, los fariseos con el Señor Jesucristo. Ellos dieron la sentencia y Roma, la de los Césares, cumplió esa pena, queridos amigos, le dio la pena de muerte a Cristo. No se olviden, Roma, Satanás, el dragón, ese Roma imperial fue la de los Césares fue la que le dio la continuidad del poder y su trono al Papa. El Papa es sucesor de César y representante de Satanás. Y no se olviden también, queridos amigos, que Jesús tenía 3 enemigos allá en los días de él, 3 enemigos. Uno era el Sanedrín, otro era Roma, la imperial, y otro era Satanás. Hoy esos 3 enemigos están vivitos, queridos amigos. Está entonces el diablo, Satanás, está también Roma, que ya no es Roma imperial, sino Roma papal, y está también, queridos amigos, el Sanedrín, que es simbolizado y representado hoy por el protestantismo. Y no se olviden también, queridos amigos, que los que persiguieron a Cristo fueron los escribas y los gobernantes, los sacerdotes y los hombres que desempeñaban el oficio sagrado, aquellos que creían que su justicia estaba por encima de todo el mundo. Estos hombres supuestamente piadosos fueron los más feroces perseguidores que tuvo Cristo. La historia no ha cambiado, queridos amigos. Estos hombres fueron los maestros del pueblo, los que se burlaron de él cuando colgaba de la cruz. Sigue siendo la historia. Ustedes ven cómo el sistema romano dejó a Cristo allá colgado en la cruz, martirizado, muerto. A Cristo lo presentan es muerto, colgado en una cruz, porque al sistema romano papal no le conviene mostrar y presentarle al mundo en el libro de los Hebreos a un Cristo que vive, queridos amigos, a un Cristo que está intercediendo, que está trabajando por vos y por mí, en la última obra que está haciendo. No le conviene a esos intereses, queridos amigos. Así que los bienes de la víctima se confiscaban y se repartían entre la iglesia y el Estado. Así fue, queridos amigos, como el sistema romano papal se hizo rico, queridos amigos. La exactora de oro, como llama el Señor, a Babilonia, la mamá de las rameras. Así que vamos a mirar hoy aquí en el libro de Apocalipsis. No se olviden, queridos amigos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya vamos llegando al final de esta parte. Dice el Señor, ayer hablábamos, dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ya eso lo estudiamos ayer con la Inquisición y todo el tiempo de las persecuciones, las cruzadas y todo lo que tenía que ver, queridos amigos, con el jesuitismo, el ejército, el brazo armado del sistema romano papal, cómo robaron, cómo mataron, cómo usaron la cuerda, cómo usaron la bala, cómo usaron el veneno, cómo usaron toda forma de matar para honra y gloria de su majestad el Papa, y como el lema de ellos, todo para la mayor gloria de Dios. Ese es el lema del jesuitismo, para la mayor gloria de Dios. Pero crimen, maldad, iniquidad, robo, delincuencia, inmoralidad, todo eso, queridos amigos, eso está aquí.
Eso está escrito en la palabra y está escrito en la profecía y está guardado en el departamento de sistematización del cielo. Están los videos, queridos amigos, están los audios, están los rostros de cada uno de ellos, están plenamente identificados todos los hombres que practicaron esto. Por eso el Señor dice que se quedarán mudos. ¿Es usted ese? ¿Es usted el que habla ahí? ¿Es usted el que está haciendo esto? ¿Fue usted el que hizo esto? Dice que toda lengua callará y enmudecerá, queridos amigos. Reconocerán sencillamente la justicia de Dios y de Cristo. Estos fueron los que me mataron, los que me torturaron. Dice que no tendrán nada que decir. Y sigue diciendo entonces el versículo 8. El versículo 8 de Apocalipsis 13 dice, y lo adoraron, y la adoraron. ¿A quién? Al papado. Y la adoraron al papado, a la bestia, y adoraron al papado, queridos amigos. Oigan esto, que es terrible, este texto es de los más terribles que podemos leer nosotros en la Biblia. Y la adoraron. ¿Quiénes son los que la adoran? Y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes son los que adoran al sistema romano papal? ¿Quiénes son los que adoran al Papa? ¿Quiénes son los que van detrás del Papa? ¿Quiénes son los que creen en las falsas doctrinas del sistema romano papal? ¿Quiénes son los que aborrecen la palabra de Dios por seguir lo que el Papa dice y enseña, todos los engaños, todas las mentiras y todas las fábulas y todas las doctrinas de hombres y los mandamientos de tradiciones de hombres? Queridos amigos, dice la Escritura que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, queridos amigos. Esto es la más terrible noticia para el mundo católico, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no están escritos en el libro de la vida. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Significa sencillamente, queridos amigos, que no tienen parte con Cristo, que no tienen nada que... No han tenido ninguna relación con el Señor Jesucristo, no han tenido ninguna relación con Dios, no tienen nada que ver con Dios, no tienen absolutamente nada que pedirle a Dios, no tienen absolutamente nada de qué decir, somos hijos de Dios, no tienen absolutamente nada. ¿Por qué? Vamos a estudiarlo en esta tarde, queridos amigos. Miren lo que dice. Los libros del cielo. Vamos a mirar los libros del cielo. Entérense, infórmense, los libros del cielo. El Señor dice que hay unos libros del cielo. Aquí nos habla de que no están escritos en el libro de la vida. Vamos a ver qué otros libros hay allá. ¿Y qué es el libro de la vida? ¿Qué hay? ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida? ¿Quiénes no están en el libro de la vida? Y si no están en el libro de la vida, ¿dónde? ¿En qué libro están? Oiga lo que dice la Escritura. Dice, los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. Ah, hay libros en el cielo en donde están, ¿qué? En donde están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. O sea que, querido amigo, mire, no más esto, dice el Señor que cada hombre tiene un ángel. Cada hombre, cada mujer en esta tierra tiene un ángel. Cada ser que nace en esta tierra se le asigna un ángel. El Señor lo llama el ángel de la guarda, el ángel guardián. Y ese ángel se encarga no solamente de dar protección a los hijos de Dios que andan en el camino y aún a los impíos también, sino que ese ángel también es el encargado de escribir cada noche, cada día, una página con todos los relatos de todo lo que se hizo en ese día, queridos amigos. Ese ángel vuela en la noche cuando la gente, cuando estamos en estado de inconsciencia, en el sueño, vuela rápidamente al cielo y deja el informe de Jorge Luis Garay de este día allí, queridos amigos, en el cielo, los libros del cielo, ahí están. Por eso dice el Señor, dice el Señor que no debemos ofender a nadie porque
los ángeles de esas criaturas ven cada día el rostro de nuestro Señor. Entonces nos dice que el profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Hay más de un libro, queridos amigos. El apóstol Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, queridos amigos. Miren, el Señor nos dice que hay un libro de la vida, y ese libro de la vida, oigan esto, queridos amigos, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. ¿Qué contiene el libro de la vida? Contiene los nombres de todas las personas que alguna vez entraron en el servicio ¿a quién? A Dios, queridos amigos, entraron en el servicio a Dios. ¿Qué es entrar en el servicio a Dios? Entrar en el servicio a Dios es entrar en la dependencia de Dios, es confesar nuestros pecados a Dios, es obedecer los mandamientos de Dios, es hacer la voluntad de Dios, es vivir como Dios manda, es creer que Dios es el único y suficiente Salvador, es obedecer lo que Dios manda en su palabra. Así que Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso escrito está en Lucas 10, 20. San Pablo habla de los fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Escrito está en Filipenses 4:3, Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia del cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida, que escrito está en Daniel 12:1, y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora sí se va dando cuenta por qué no están los católicos escritos en el libro de la vida, queridos amigos, ni los papas, ni tampoco los súbditos del sistema romano papal están, queridos amigos, escritos en el libro de la vida. Y aunque el Señor dice que Él tiene misericordia de la gente que está allá, porque dice que están asidos de una religión falsa, están siguiendo un engaño falsa, una religión de ceremonias exteriores para atraer el corazón irregenerado. Entonces nos dice el Señor que Él siente compasión de esas personas, que hay mucha, dice, hay mucha gente allí en ese sistema romano papal, adorando ¿a quién? Adorando al sistema romano papal, adorando al Papa y a sus ídolos y a sus muñecas y a sus muñecas y a sus muñecos. Y dice, oiga lo que dice el Señor, dice, es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana, allá hay verdaderos cristianos, el Señor lo dice, el Espíritu Santo lo dice, allá hay gente, dice, en ese sistema, millares, millones de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen, siguiendo allí la honestidad. Hijo, sea honesto, le dice un padre al otro, hagan así, hagan asá, no mientan, no hagan estas cosas, témanle a Dios, récenle a fulano de tal. Dice, les es prohibido leer la Biblia, les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad, les es prohibido. Hace poco, alias Francisco dijo que la única manera de entender y de aprender de la Biblia era solamente por el magisterio de la Iglesia y por lo que declare, queridos amigos, el papado. Así de simple lo dijo la gente. Solamente ellos la pueden leer y ellos la pueden explicar, nadie la puede entender. La gente no tiene cabeza, no tiene mente, no tiene razón, no tiene capacidad de discernir, no tiene racionalidad para discernir las Escrituras. En ella millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo, rendido con el corazón, y una serie de meras formas y ceremonias.
Dios mira, dice, con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa, de fábulas, de maldad, de iniquidad y de insuficiencia espiritual. Y dice, oiga lo que dice el Señor, hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean, les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán aún a su pueblo libre, que adora a ¿quién? Al Cristo, que creen que en la palabra de Dios, que sigue que la voluntad de Dios, que hace de la Biblia su único credo y su único artículo de fe y doctrina, porque la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a lo que en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas, queridos amigos. Es la Biblia y solo la Biblia. Es una cosa tremenda entenderlo eso. La Biblia y solo la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, ellas contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación. No, que el Papa no salva, queridos amigos, María no salva, ningún santo ni ninguna santa salva. La Biblia nos dice claro y directo, escrito está en Hechos capítulo 4 versículo 12, que no hay otro nombre debajo del sol, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo Cristo Jesús. Él es el Salvador, Él es el que murió, de Él es el que dice la Biblia que es el Redentor y el Salvador del mundo. De María no hablan nada de eso, es todo invento de quién, de este sistema falso para enredar a la gente y excluirla de dónde, de que sea anotado en el libro de la vida. Por eso nos dice que el único que salva es ¿quién? Cristo, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe o doctrina o práctica religiosa lo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas, de las sagradas escrituras, queridos amigos. Es tremendo, es terrible, pero esa es la realidad. ¿Cómo nos dice, queridos amigos, la profecía? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es algo terrible, queridos amigos. Miren, sumidos, ¿en qué? En las tinieblas y en la oscuridad. 30, 40, 50, 60, 80, 90 años yo sentado allá en una iglesia católica, pero perdido, excluido, queridos amigos, ¿de qué? Del libro de la vida. No estoy al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo otros mandamientos. Que adulteró, que manipuló, que mutiló el sistema romano papal. Estoy adorando a otro Salvador, el Papa y su iglesia y su diosa que nos impuso, y es que la madre de Dios, cuando la Biblia no habla por ningún lado que Dios tenga madre. Si Dios es el increado, ¿cómo que Dios va a tener madre? Cuando nos dice que Él es el primero, el último, el principio y el fin, que Él no tiene principio ni fin de días, que no tiene papá ni mamá ni genealogía. Queridos amigos, la gente así, enredada, engañada, apartada de ¿qué? Del conocimiento de Dios, queridos amigos. Que María, la madre de Dios, ¿quién había? Si María es la madre de Dios, según ella, porque dio a luz a Cristo, entonces, queridos amigos, ¿quién tendría que haber nacido primero? Pues María. Y la Biblia nos dice que antes que naciera María, Cristo ya era por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo entendemos? Primero es la madre y después es el hijo, o primero es el hijo y después es la madre. Aquí, en la Biblia nos dice que primero fue el hijo y después la madre. ¿Cómo es eso? Queridos amigos, locura, demencia. Por eso dice el Señor, entontecidos, sumergidos en esa idolatría, de los cultos a los muñecos y a las muñecas. Dice el Señor, escrito está en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, en el versículo 8 dice, todos se infatuarán y entontecerán. ¿Cómo dice el Señor? Que los que se meten en el culto a los ídolos, a las imágenes, a los muñecos, a las muñecas, se entontecen y se embrutecen. Estamos metidos y estamos en un mundo de idolatría en donde los
dirigentes religiosos, queridos amigos, empezando por el director de esa orquesta de maldad y de iniquidad, están entontecidos. Dice, se infatuarán y entontecerán. Y dice acá en el versículo 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, de su muñeco, de su muñeca, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, inútiles son, dice el Señor, no sirven para nada. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán, queridos amigos. ¿Por qué dice el Señor que los que adoren al Papa, que los que adoren al sistema romano papal, que los que sigan las doctrinas del sistema romano papal, no solamente se van a hacer partícipe de los delitos y de los crímenes que a través de su historia ha cometido este sistema gigantesco de religión falsa, sino que también nos dice el Señor que le van a caer las plagas que el Señor les va a echar, le van a caer a ellos? Por eso el Señor dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, Cristo hablando desde el cielo, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, queridos amigos. Y oiga lo que sigue diciendo allí, Apocalipsis 18:6 dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según su obra en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Qué es lo que el símbolo del papado? ¿Cuál es el símbolo del sistema romano papal de la Iglesia Católica? ¿No es el cáliz? ¿No es ese el símbolo característico? La Biblia lo presenta así, y vamos a estudiar eso el próximo sábado y domingo. Vamos a estudiar las características que el Señor da ya de la Iglesia, queridos amigos, en Apocalipsis 17. Esa es la tarea que les dejo. Apocalipsis 17, léanlo para que lleguemos enchufados. Entonces, ¿qué nos dice, queridos amigos? Que no están en el libro de la vida, queridos amigos. Usted, amigo católico, no está en el libro de la vida, porque está adorando al sistema romano papal. No, yo no lo adoro, lo reverencio, lo venero, lo sigo, obedezco lo que me hacen. Le montaron el cuento de la cuaresma ahora, todo el mundo está con el cuento de la cuaresma y de la cuaresma y de la cuaresma. ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia aparece la cuaresma? Pues cuaresma era en el paganismo, queridos amigos, los 40 días antes del renacimiento de Tamuz. Eso era, queridos amigos, la cuaresma. Era una fiesta pagana la cuaresma, no es ninguna fiesta cristiana. A Cristo no le hicieron, antes de Cristo matarlo no hubo cuaresma. ¿Dónde habla la Biblia de eso? Queridos amigos, dice el Señor, salgan de allí. ¿Quiénes no están en el libro, queridos amigos? Dice que no están en el libro de la vida de Dios, porque no se guían por la palabra de Dios, no se guían por el conocimiento de la Biblia de Jehová, de Yahvé, de Jesús, de Cristo, del Dios verdadero y vivo, del eterno. No, la gente cree en el catecismo, en el misal, en encíclicas, en bulas, en cartas pastorales, en rezos, en repeticiones de repetideras. No hablan con Dios, no oran con Dios, no conversan con Dios, que Él dice el Señor, orar es una cosa, rezar es otra. El que ora no reza, y el que reza no ora. Así de simple y así de sencillo. El que ora habla con Dios como con un amigo. El que reza, queridos amigos, van sus oraciones a la tierra, al polvo donde está María, porque todos los rezos son para María, y su oración no pasa del cielo raso, queridos amigos. No están en el libro de la vida porque, queridos amigos, no hacen la voluntad de Dios, no obedecen los mandamientos de Dios. Ustedes ven todos los súbditos del sistema romano papal en lo que andan, queridos amigos. ¿Andan llevados de qué? Andan llevados del diablo, así de simple y así de sencillo. No son súbditos de Cristo, sino del Papa. No adoran a Cristo, sino al Papa y a sus muñecas y a sus muñecas, a sus santos, a sus vírgenes y a todos sus muñecos. No adoran a Cristo, queridos amigos. No se habla, no se menciona a Cristo. Miren nomás, por 10 iglesias, una está dedicada a Cristo y 9 a María y a los santos y a las santas. No, queridos amigos, son engañados e impresionados por los sentidos nada más, las pompas, el fasto, el olor a incienso, a todas las cosas, la riqueza, el oro. La gente es alucinada, pero solamente por lo que ven. Son
sus sentidos, sus emociones, sus sentimientos son inflamados por todas estas cosas para engañarlos, para creer que eso es de Dios. Dependen, queridos amigos, atienden esperanza en un sistema falso y opuesto totalmente a Cristo, queridos amigos. ¿Usted ha preguntado alguna vez cómo me salvo yo en la Iglesia Católica? ¿Cómo me salvo? A ver, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Nada, queridos amigos, un sistema que no salva. ¿Por qué? Porque nos dice que el paganismo era un sistema de engaño, era la adoración de un Dios falso, bajo la pretensión de ser la adoración del verdadero Dios. Pero el sistema romano papal es un engaño de una escala mucho más grande que el paganismo. El sistema romano papal, el paganismo era una falsificación de la religión del evangelio. El sistema romano papal tiene un Dios propio, queridos amigos, que es Él, el Papa, a quien la ley canónica lo llama el Señor nuestro Dios, el Papa. Él tiene un Salvador propio, que es su Iglesia. Extra ecclesia non salus es, dice en el idioma de misterio. Fuera de la Iglesia nadie se salva. Dentro de la Iglesia católica todo el mundo se salva. Ese es el lema, esa es su salvadora. El papado tiene un sacrificio propio. La misa no es Cristo, a Cristo lo matan todos los días, es su sacrificio, queridos amigos, tiene un sacrificio propio. El papado tiene un mediador propio, el sacerdocio, es el sacerdote el que media entre Dios y los hombres. La Biblia nos dice que es Cristo. El papado tiene un santificador propio, los sacramentos. El papado tiene una justificación propia, aquella de la justicia infusa que da el Papa. Yo te doy, te justifico, te declaro santo, santa. El papado tiene un perdón propio, el perdón del confesionario. Ellos se autoproclaman con poder para perdonar pecados y tienen en los cielos una infalible y todo poder prevalente abogada desconocida para el evangelio como salvadora, dizque la madre de Dios. El papado entonces presenta al mundo un aparato espiritual y salvador para la salvación de los hombres, y que sin embargo ni santifica ni salva a nadie. Él luce igual que una iglesia y sin embargo no es una iglesia, es un gran engaño, todo engaño de iniquidad, como escrito está en 2 Tesalonicenses 4:10, queridos amigos. Miren lo terrible, la gente engañada y no están, ¿qué? Escritos. ¿Lo adoraron quiénes? Todos los moradores de la tierra que no están escritos en el libro de la vida, queridos amigos. Ni el Papa, ni sus cardenales, ni sus obispos, ni los súbditos del sistema romano papal en el mundo están escritos en el libro de la vida, porque no están al servicio de Dios, están al servicio del otro señor, queridos amigos, imponiendo leyes del otro señor, matando al que no se someta a ese señor, obrando y trabajando para que el mundo adore a ¿quién? A Satanás. En el día que el diablo hizo, que el día creó, como hemos estado estudiando, queridos amigos. Ahora, oigan ustedes esto, no están en el libro de la vida, influencia del sistema romano a través de su historia. En el año 538 de nuestra era, el sistema romano papal, queridos amigos, alcanzó su supremacía. Ya estudiamos los primeros partes, que el papado no vino por voluntad de Dios, sino que por obra de ¿quién? De Satanás. Eso escrito está, queridos amigos, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo en el versículo 9 de 2 Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, o sea, desobediente, rebelde a Dios, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿De dónde vino el papado? Ya de las aguas, no, de ahí salió de las aguas. En el año 538 alcanza su supremacía. Allí comienzan a correr los 1260 años de supremacía del sistema romano papal en esta tierra, queridos amigos. O sea que la influencia que el papado ha ejercido en Europa desde el año 538 hasta el año 2016 ha sido de 1477 años en Europa, queridos amigos. Y acá en América, queridos amigos, desde el año 1492, cuando don Cristóbal Colón llegó con toda su banda de ladrones, de depredadores, de violadores, de asesinos, de tahúres, de ampones, sacados de las cárceles de allá, de las mazmorras de España, y sus majestades, los reyes católicos, se la montaron allí para deshacerse de ellos, que
si no regresaban era lo mejor que le podía pasar a España, y si se perdían allá en el mar, pues queridos amigos, nada se perdía. Queridos amigos, en cada esquina de cada plaza de todo pueblo, allí montaron una iglesia, queridos amigos, en 1492. Vamos a hablar solamente de aquí, de mi país, de Colombia. En 1492 llegaron acá, queridos amigos, y detrás de todos los que iban violando a las mujeres, matando, destruyendo, saqueando, robando, torturando, arrasando con todo lo que había acá, y con todas las riquezas y con todos los que existían en esta parte del mundo, queridos amigos, detrás venía, queridos amigos, un curita echándole agua bendita a toda esa sarracina, a todo ese crimen, a toda esa maldad, a toda ese saqueo, queridos amigos, todo para honra y vanagloria de sus ¿qué? De sus majestades, los reyes católicos, y de su santidad, el Papa allá de turno, queridos amigos. En 2016, 524 años de influencia nefasta acá en América, aquí en Colombia, 524 años de idolatría, de ceremonias frías y ritos paganos, 524 años de pésimo y pervertido y pervertidor ejemplo de su clero, 524 años de crímenes, de robo, de inmoralidad sexual, de violaciones a miles y miles y miles de niños y niñas por todo el mundo, queridos amigos. 524 años de engaño, de mentira, de fábulas, de amenazas, de intimidaciones, y de pueblos enteros sumidos en la perdición y el vicio. 524 años de ignorancia y persecución de la Biblia, 524 años de guerra contra las leyes de Dios, 524 años de usurpar y matar a Cristo, alejándolo de los pueblos, queridos amigos, todos los días en el sacrificio idolátrico de la misa. 524 años de miseria, de ruina física, mental, moral y espiritual de naciones y pueblos enteros. 524 años de servicio a Satanás, enemigo de Dios y de los hombres. 524 años, queridos amigos, de concubinato, de maridaje, de adulterio y de fornicación con los reyes y con los políticos de este mundo, para sumir a los pueblos en la más terrible miseria, queridos amigos. 524 años de carrera desenfrenada al abismo y a la perdición eterna. 524 años de culto y adoración a Satanás, a Baal, al Dios Sol, en el domingo, en el nombre de Cristo Jesús. 524 años de tinieblas, obscuridad, embrutecimiento, entotecimiento e infatuación de todo un mundo sumido en la idolatría, queridos amigos. Terrible. En Europa, 1478 años, 15 siglos de influencia papal. ¿Y cuáles son los frutos? Muestren una nación europea de total influencia papal que ensalce a Cristo, que exalte la ley de Dios, que se rija por la santa palabra de Dios, que pueda decirse que es una nación cristiana o seguidora de Cristo, verdaderamente santa, que pueda verdaderamente mostrar una sola ciudad o un solo país cuya constitución sea la Biblia, y la Biblia sola, queridos amigos. ¿Qué vemos en Europa? Degradación, sodomía, corrupción. España, Francia, Italia, los más católicos de allá, llevados del diablo. ¿Qué vemos aquí en Colombia? Aquí en América, en el norte, queridos amigos, del río Bravo hasta la Patagonia. Vicio, miseria, degradación, corrupción política, corrupción religiosa, toda la perversión y la inmoralidad, la más terrible destrucción física, moral y espiritual de los habitantes de esta América, llevados ¿de quién? Del diablo, queridos amigos. Eso es la gran diferencia. Donde puso el pie un súbdito, un esbirro del sistema romano papal, allí todo es miseria y es maldición, queridos amigos. Esa es la historia. Por eso dice el Señor que no están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo va a estar este pueblo, esta nación? Como decía una señora que
cristianos, dicen, ¿cómo es posible que en un país que dice ser cristiano maten a un hombre tan bueno como esto? Decía la esposa del señor Héctor Abad Faciolince, queridos amigos, oía ese documental de esta familia. ¿Cómo es posible que en un país que dice ser cristiano maten a un hombre tan bueno como mi esposo? Queridos amigos, todas las cosas, y mucha gente se convierte en agnósticos y se convierten en ateos sencillamente por ver las obras del sistema romano papal y sus súbditos. ¿Dónde están los súbditos del sistema romano papal? Las cárceles hacinadas de súbditos del sistema romano papal, los congresos, las cámaras, los senados, hacinadas, llenas, repletas ¿de qué? De súbditos del sistema romano papal, con toda su corrupción y con toda su mal, como lo vemos y como se oye Xbox Populi, queridos amigos, y llena de los garitos, de jugadores, de toda clase, de ladrones, esos son los súbditos del sistema romano papal. Por eso no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Quiero decirle, queridos amigos, es terrible la historia, es terrible la profecía, es algo espantoso y terrible. El Señor nos dice que lo terrible no es que haya un mensaje para dar, lo terrible no es que exista y que haya una profecía para proclamarle al mundo. Dice que lo terrible es quién lo va a dar, quién va a dar ese mensaje, queridos amigos. Quiero decirles, seguiremos nuestro próximo sábado estudiando las características y la historia de este poder. Hemos estudiado las características, vamos a estudiar cómo va a caer, cómo va a ser la caída del sistema romano papal en Apocalipsis 17. Querido amigo, querida amiga, papá, mamá, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas terribles cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El